Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es mi voz trans. Cuéntanos de qué va a tratar este episodio. este episodio va a ir muy relacionado con el Pride y lo vamos a llamar el por qué existen tantas banderas LGBTQ+, y vamos a hablar un poco de la historia, evolución y el significado de la diversidad. Bueno, siempre que nosotros pensamos en cualquier símbolo de la comunidad LGBTQ+, siempre nos vamos inmediatamente a esta bandera de 6 colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que se ha convertido en esto en este símbolo que es muy reconocible para el mundo y siempre se asocia con orgullo, con diversidad y con inclusión, pero, justamente quisimos hacer este episodio porque pocas personas conocen cuál fue la primera versión de esta bandera y también no saben de dónde han salido las demás banderas, si siguen igual o no, ¿no? Entonces, justamente quisimos hablar de eso. Sí, claro, justo como que, pues, es muy común que vemos durante las marchas del orgullo como varias banderas, ¿no? Como que algunas sí representan orientaciones sexuales, otras identidades, y otras son como, cosas muy específicas dentro de la biología de la diversidad de género. Entonces, pues, esto genera, pues, muchas preguntas tanto dentro como fuera de la comunidad. Y es el por qué surgieron tantas banderas, ¿no? ¿De dónde vienen? El arco iris ya no representa a toda la comunidad. Cada nueva identidad realmente necesita una bandera o por qué se está haciendo, ¿no? Y pues dentro de la historia, el realmente qué impacto tiene. Sí, hay que comprender que no nada más es un simple diseño gráfico, ¿no? Sino que todas estas banderas son un documento histórico, que cada una nació en un contexto determinado y refleja justamente una lucha específica. Algunas surgen para sustituir, pues, símbolos asociados con la persecución, otras aparecieron para hacer visibles a ciertas minorías que eran invisibilizadas dentro de la misma comunidad o el movimiento LGBTQ+. Y entonces, pues, justamente conocer qué pasa con todas estas banderas es conocer la evolución de un movimiento que está luchando por la diversidad sexual y de género, ¿no? Sí, claro, y que también hay que hablar qué pasó antes de este arco iris, ¿no? Cuando, realmente, se hizo un símbolo que era más hecho por persecución que realmente por representación, ¿no? La historia de esta bandera, pues, no empieza con Gilbert Baker ni las marchas del orgullo, ¿no? Comienza varias décadas antes, durante este régimen alemán, ¿no? Digámoslo así. Justo es entre 1933 y 1945 donde la homosexualidad masculina fue perseguida sistemáticamente por el gobierno de un personaje malo en Alemania, ¿no? Digámoslo así, Un pintor. un pintor. ¿No? Entonces, aunque, pues, se hizo como un poco famoso este párrafo, 175 del Código Penal alemán, donde ya castigaba las relaciones sexuales entre hombres desde finales del siglo XIX, pues, este régimen aumenta un poco, donde, pues, aplican esta ley a mano dura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se calcula que aproximadamente 100,000 hombres fueron investigados y alrededor de 50,000 hombres fueron condenados, y entre 5,000 y 15,000 fueron, bueno, pues, terminaron en este tipo de campos, ¿no? Que no llegaba a nada bueno. Sí, entonces hay que tener en cuenta que dentro de este régimen, pues ellos a estas minorías que rechazaban las identificaban con ciertos símbolos. En el caso de los hombres homosexuales, utilizaban el triángulo rosa cosido sobre el uniforme y eh, pues hay que tener en cuenta que esto pues obviamente no fue creado por la misma comunidad, sino que era para identificarlos y rechazarlos.
¿no? Fue impuesto por sus perseguidores. Pero lo interesante es que después, justamente de la Segunda Guerra Mundial, algunos activistas comienzan a utilizar justamente este triángulo rosa como símbolo de memoria y resistencia. Y, pues, era, este símbolo de recordatorio del sufrimiento y de la persecución que había sufrido, esta minoría homosexual. Y conforme va ocurriendo el movimiento de liberación homosexual, comienza a fortalecerse durante las décadas de 1960 y 1970, de que surge dentro de estos comunidades de activistas, ¿no? Que necesitaba justamente se necesitaba un nuevo símbolo, porque, no era como traer lo malo, ¿no?, lo que había pasado, sino que había que crear algo nuevo que a futuro mostrara que iba todo a ser mejor, ¿no? Claro, y que, pues, también históricamente es como un poco interesante cómo, dentro de su equipo, digámoslo así, pues, había personas homosexuales, ¿no? Entonces, no sé, creo que fue como, eh, un poco de conveniencia, ¿no crees? Sí, hay que mencionar que dentro de este régimen, las primeras policías que tenía este pintor austriaco, que, pues, el líder, pues, justamente era homosexual, ¿no? Y en un principio, digamos que lo toleró, ¿no? Pero posteriormente, por situaciones políticas, más que nada, conveniencia política, como mencionaste, es que terminan, ¿no? A este señor, lo mandan al cielo, pero no es por la cuestión de la homosexualidad, es por una cuestión política. Ya posteriormente el régimen sí va a condenar, ¿no? Ya a los hombres homosexuales, sobre todo. Sí, y que justo, pues, como bien dices, pues, varios activistas hicieron como la creación arcoíris, donde transformaron de alguna forma el dolor en esperanza, Ujú. ¿no? Hubo, pues, bastantes acontecimientos importantes, y tras los disturbios de Stonewall en 1969, un movimiento, de los derechos LGBTQ+, del cual ya hemos hablado anteriormente, pues experimenta, un crecimiento, ¿no? De alguna forma de esta representación. Las primeras marchas del orgullo comenzaron a organizarse en distintas ciudades y aún así no había como un emblema, ¿sabes? Como capaz de representar a toda la comunidad. Entonces, Harvey Milk, que fue uno de los primeros políticos abiertamente homosexuales de Estados Unidos, le pide a este artista y activista Gilbert Baker que diseñara una bandera para este movimiento. Sí, entonces, él se da cuenta, Baker, se da cuenta que no era diseñar nada más un logotipo, ¿no? O poner un símbolo ahí en todo X, sino que tenía que construir una identidad visual para toda la comunidad y para una comunidad que había permanecido oculta o perseguida, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo del triángulo rosa que ya platicamos, decidió crear algo completamente distinto y con una simbología completamente distinta. Entonces, elige el arco iris, que justamente representaba la diversidad, esperanza y belleza, y él, años después, explicaría que ningún color domina sobre los demás, todos son necesarios para formar un solo arco iris. Y justamente esa idea sintetizaba perfectamente la diversidad humana, que era lo que este movimiento, pues, quería justamente representar. Entonces, la primera bandera fue confeccionada completamente a mano por el mismo Baker y un grupo de voluntarios, y tiñeron grandes piezas de tela porque ninguna empresa producía justamente una bandera semejante. Sí, claro, y es muy interesante porque fue representada por primera vez el 25 de julio de 1978 durante el Gay Freedom Day Parade, de San Francisco, ¿no? O sea, porque, a pesar de que, eh, se intentó como hacer una fecha como se maneja hoy en día, pues había, pues diversos movimientos al respecto, ¿no? Entonces, esta bandera tenía 8 franjas, la roja, que representa la sexualidad, el rojo, la vida, el naranja, salud y sanación, amarillo, luz del sol,
verde, naturaleza, turquesa, magia y arte, índigo, armonía y serenidad, y violeta representando el espíritu. Sí, eso es muy interesante porque cada color representa una dimensión de la experiencia humana, ¿no? Y no solamente una cuestión de orientación sexual específica. Lo que Baker quería era que la bandera hablara de la vida, de la dignidad de todas las personas, justamente dejando de lado este triángulo que representaba persecución. El arco iris iba a representar vida y como sanación, ¿no? Y apertura. Sí. Claro, y justo, aquí es interesante porque la bandera, pues, deja de tener 8 colores, ¿no? Porque, pocos meses después ocurre este acontecimiento que cambia para siempre la historia del movimiento, ¿no? El 27 de noviembre de 1978, Harvey Milk, pues, fue desvivido, ¿no? Entonces, pues, miles de personas comienzan a solicitar esta nueva bandera como un homenaje y como símbolo de resistencia, pero la demanda crece tan rápidamente que comenzaron a producirse ya de forma industrial, ¿no? O sea, también estamos hablando de una época donde las industrias, pues, llegaron al mundo, ¿no? Entonces, eh, esto fue como de forma inesperada por este suceso, pero, la tela rosa, pues, prácticamente no existía en la industria textil, ¿no? Entonces, por practicidad la eliminaron y esta bandera pasa a tener 7 franjas, donde un poco después surge otro acontecimiento. Sí, empieza a haber inconvenientes porque cuando los ponían en los postes o atravesaban las calles, durante los desfiles, pues, como que el número impar de las franjas se hacía como visiblemente como feo, ¿no? Y que parecía desequilibrado. Entonces, lo que deciden es eliminar el color turquesa y lo sustituyen por el índigo por uno azul más fácil de producir, ¿no? Y entonces así es como nace la bandera de 6 colores que hoy reconocemos internacionalmente. Y estos cambios no tienen que ver nada con razones políticas ni ideológicas, simplemente fueron modificaciones técnicas relacionadas con la cuestión de practicidad, de la fabricación y de hacer como mejor, y más, más bonito y armónico el diseño, ¿no? Sí, totalmente. Eh, lo malo es que, pues, después se presenta esta crisis del VIH, donde cambia nuevamente el significado de la bandera, ¿no? Esto fue durante la década de los años 80, donde el movimiento LGBTQ+ enfrentó, pues, uno de los momentos más difíciles de la historia, ¿no? Esta epidemia, pues, provoca desvivisiones de cientos de miles de personas en todo el mundo, y en sus primeros años la enfermedad fue llamada por algunos medios, televisivos, de radio, de periódico, donde se mencionaba ser la enfermedad del cáncer gay, ¿no? Entonces, pues, obviamente hubo muchos gobiernos que reaccionaron a esto, muchos hospitales donde se rechazaban pacientes, y siempre, pues, había un estigma social. Sí, y entonces aquí es cuando la bandera arcoíris dejó de ser nada más un símbolo de orgullo, sino que también empieza a representar memoria y también solidaridad y supervivencia. Y entonces las marchas del orgullo se transforman en espacios donde no solo se celebra la diversidad, sino que también se recuerda a quienes habían perdido la vida y pues se exigía una respuesta ante la crisis sanitaria que había en ese momento. Sí, totalmente. Y justo, como después de esta representación, pues, comienzan a aparecer nuevas banderas, ¿no? Durante casi 20 años, la bandera arcoíris fue como, pues, el principal símbolo de este movimiento. Sin embargo, pues, conforme el movimiento va creciendo, distintas comunidades comenzaron a señalar sus experiencias particulares. No siempre eran como visibles, ¿no? Como que era okey, todos entran ahí, pero solo los gays existen. Sí, entonces las personas bisexuales denuncian el constante cuestionamiento de su orientación sexual,
Las personas trans enfrentaban problemas relacionados con el reconocimiento legal de su identidad, el acceso a tratamientos médicos y altos índices de violencias. Las personas intersexuales luchaban contra cirugías realizadas sin consentimiento durante la infancia. Y luego la comunidad pansexual, no binaria, asexual y aromántica también comienzan a organizarse y es así como empiezan a surgir poquito a poquito nuevas banderas que van a ser visibles y que le van a dar también visibilidad a estas experiencias que querían ser notadas. No sustituyen al arco iris, hay que tener en cuenta eso, pero sí lo complementan, ¿no? Claro, y justo, pues, como, varios activistas, que eran bisexuales fueron como los primeros en mencionarlo, pues, esta fue como la primera bandera, ¿no?, que se creó aparte de la de arcoíris. En 1998, Michael Page diseñó la primera bandera bisexual. Su objetivo era, como combatir el llamado borrado bisexual, donde la idea de la bisexualidad, pues, es una etapa, ¿no? Es una confusión, o es como una identidad incompleta, por así decirlo. Entonces, estos colores representan la atracción hacia personas del mismo sexo, o género, donde viene el rosa, del otro género, azul, y la coexistencia de ambas siendo el morado, ¿no? Que es, pues, simplemente es la combinación del color. ¿No? Entonces, esta bandera permite que millones, de personas bisexuales encontraran un símbolo propio donde dentro de este movimiento LGBTQ+. Sí, posteriormente, pues, viene la bandera trans, que hacia finales de la década de 1990 las personas trans, utilizaban también lo que era la bandera arcoíris, pero para 1999 Mónica Helms diseñó una bandera específica, donde los colores, son muy específicos. El azul representa tradicionalmente a los niños, el rosa representa tradicionalmente a las niñas, el blanco simboliza a las personas en transición, intersexuales y aquellas cuya identidad no encaja dentro de lo binario. Y uno de los elementos más interesantes de esta bandera es que el diseño siempre está correctamente orientado sin importar cómo se coloque, ¿no? Porque para Helms justamente esto simbolizaba que ninguna persona trans recorre un camino equivocado hacia su identidad. Y entonces, durante la década del 2010 se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos del mundo gracias al crecimiento de Internet y de las marchas del orgullo. Claro. Después de estas, 2 banderas que se hicieron muy importantes, viene la bandera pansexual. Esta comienza a difundirse alrededor del 2010, principalmente como en comunidades digitales, donde, no existe un diseñador como reconocido, lo que convierte, pues, en una de las primeras banderas, ¿no?, nacidas y popularizadas a través del Internet, que está formada por 3 colores: rosa, amarillo y azul. Generalmente representan la atracción hacia mujeres, hombres y personas de género diverso. Y pues esta bandera creo que refleja mucho que la historia del Internet y cómo transforma la manera en que las comunidades pues empiezan a construir símbolos colectivos, ¿no? Así es. Y luego viene una de las banderas también que son muy reconocidas, que es la bandera lésbica y que también es una de las más complejas. La primera versión ampliamente conocida fue la Labyrinth Flag y fue creada en 1999. Y primero se incorporaba un hacha de doble filo y esto estaba asociado a algunos movimientos feministas. Luego van apareciendo distintos diseños que, fueron generando ahí un poco de controversias, porque algunos sectores consideraban que no representaban a toda la diversidad del lesbianismo, ¿no? Entonces, en 2018 comenzó a popularizarse la versión creada por Emily Wen y sus tonos son naranja, blanco y rosa, que simbolizan comunidad, independencia, amor y diversidad de experiencias. Y esta es la que actualmente se utiliza un poco más. Claro, y justo, fíjate que a mí se me hace muy interesante porque así como se tiene una bandera lésbica, pues también se tiene la bandera gay, que uno pensaría
que, pues, es la bandera de arcoíris, pero no, realmente hicieron una bandera que hoy en día es conocida como la MLM, que es Men Loving Men, que es como una de las más recientes, donde comienza a difundirse hacia finales de la década de 2010, con esta intención de ofrecer como este símbolo específico para hombres homosexuales, similar a la bandera lésbica, ¿no? Fue como con la misma intención. Este diseño utiliza diferentes tonalidades de verde, turquesa y azul para representar la diversidad dentro de la comunidad gay. Y aunque esto no es universal, pues cada vez es más frecuente verlo en la Marcha del Orgullo y en espacios digitales. Ujú. Posteriormente tenemos a la bandera no binaria. Esa fue creada en 2014 por Pierre Rowan y, tiene diversos colores. El amarillo representa a quienes existen fuera de lo binario, hombre-mujer. El blanco simboliza múltiples identidades de género, el morado representa la combinación entre lo masculino y lo femenino, y el negro representa la ausencia de género. Esta bandera se vio un poco más en ciertas redes sociales, como son Tumblr y posteriormente TikTok. Sí, y justo, pues, después de esto tenemos la bandera sexual, ¿no? La bandera sexual también viene de 2010, de una de una comunidad que es Asexual Visibility and Education Network, AVEN, donde organiza, pues, una votación internacional para esta elaboración de la bandera común. Fue una de las primeras banderas que también fue seleccionada a través de esta democratización del Internet, ¿sabes? Entonces, lo ponen como negro, donde representa la sexualidad, el gris, que representa la grisexualidad y la demisexualidad, el blanco que simboliza a las personas alosexuales y aliadas, y el morado donde representa a toda la comunidad. Así es. Para el 2013 se crea la bandera de intersexual. Esta fue creada por Morgan Carpenter, que presenta justamente esta bandera. Y a diferencia de las otras banderas de la comunidad, esta utiliza un fondo amarillo con un círculo morado. Y todos estos colores fueron elegidos porque no están asociados tradicionalmente con hombres ni con mujeres. Y justamente el círculo representa esta integridad corporal, la autonomía y el derecho de las personas intersexuales a decidir sobre su propio cuerpo. También simboliza la oposición a las cirugías realizadas sin consentimiento para adaptar los cuerpos intersexuales al binario masculino y femenino, que ya hemos hablado de eso justamente. Sí, y justo al final, del 2018, pues, llegamos a la bandera que se utiliza internacionalmente, que se llama la Progress Pride Flag, quien la hizo fue Daniel Quasar, donde hace una reinterpretación de todas estas banderas, ¿no? Conserva estas 6 franjas que tradicionalmente conocemos, e incorpora un chevrón lateral con los colores de la bandera trans, las franjas negra y café, el blanco, rosa y azul, pues, representa a toda la comunidad trans. El negro recuerda a quienes fallecieron durante la epidemia del VIH, y junto el café, pues, visibiliza a las personas racializadas, ¿no? Porque no hay que olvidar que al final, pues, es una comunidad diversa y que, pues, todos entramos dentro de esta misma, ¿no? Entonces, en 2021, la activista intersexual Valentino Becchietti añadió el círculo amarillo y el morado de la bandera intersexual, dando lugar como a la intersexualidad dentro de esta bandera, ¿no? Entonces, em, esta pues esta evolución abre un debate sobre la representación, ¿no? Porque para algunas personas, fue como, pues ya tenemos una bandera arcoíris, ¿no? ¿Por qué hacer más? Pero para otros creo que es simplemente recordar que no solo es un festejo, ¿no? La marcha del orgullo
no es solo eso, sino que también es una lucha, también es una conmemoración. Entonces, creo que es importante y creo que, se me hace muy lindo que hoy en día, pues, dentro de una bandera, pues, incluyeron muchas. Sí, hay que tener en cuenta que, pues, obviamente todas estas banderas no surgieron nada más para multiplicar etiquetas, para nada más dejar términos ahí, ¿no? Sino que están, respondiendo a necesidades históricas concretas, ¿no? De ciertas comunidades. Cada una de estas banderas representa un momento en la evolución del movimiento y representan una comunidad que buscó hacerse visible o una reivindicación rei reinve reivindicación Eso. específica, ¿no? Y entonces te muestra justamente cómo los símbolos van cambiando con el paso del tiempo y cómo también la sociedad va cambiando, ¿no? Entonces, hasta llegar a esta bandera donde, pues, se conjuntan todas. Sí, justo creo que es muy importante que si eres de la Ciudad del México y hoy fuiste a la marcha y viste todas estas banderas, pues también sepas que vienen de una lucha, ¿no? De una conmemoración y de una inclusión. Entonces, es muy importante el siempre respetar de dónde vienen esta bandera, y saber, ¿no? Que históricamente vienen de luchas de activistas, de momentos importantes de la historia. Entonces, pues, siempre el saber de dónde vienen nos va a ayudar a ser más empáticos con toda la comunidad. Así es, o sea, porque son símbolos de conquistas, de pérdidas, de triunfos, de lucha constante, ¿no? Entonces, si tú las ves, respétalas, ¿no? Y si no sabes, si te quieres acercar, sé, pues, empático, como dijiste, y respeta, ¿no? Pregunta con respeto qué es lo que significa cada uno de los colores. Y es interesante porque a lo mejor no todas las personas lo saben, y entonces de esta forma, pues, puedes acercarte un poco más a la historia de este movimiento y ver cómo es que ha evolucionado todo este tiempo, ¿no? Claro, y que también, se vale disfrutar, ¿no? Se vale festejar, pero creo que es importante no olvidar que sigue siendo una lucha, porque no porque se vea en marcas, no porque se vea en ciertas partes de la ciudad significa que ya esta lucha terminó, ¿no? Que ya por fin podemos ser libres, sino que, pues, hay en muchísimos países que hoy en día todavía no se puede hacer esta marcha. Y tenerlo de forma consciente, ¿no? Que no vayan solo porque es una fiesta, sino porque realmente existe un motivo. Exacto, y si, pues, ver las banderas, respétalas, y si nos ves en el Pride, salúdanos. Claro, y ya saben, suscríbanse, Síganos en todas las redes, denle like activen la campanita. y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.